Muy buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. Y hoy sí que va a arder Troya aquí en el programa. Voy soltando mi humito porque en instantes va a estar con nosotros el fiscal del equipo Lavajato, José Domingo Pérez, que debe estar evidentemente muy preocupado porque ayer el Tribunal Constitucional decidió archivar el caso Cócteles. Y esto deja sentado un precedente para Susana Villarán, para Ollanta Humala, Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? 10 años ha durado esta investigación, con juicio oral, con una Keiko Fujimori entrando y saliendo de Santa Mónica. Y es un tema bastante complejo. De hecho, quienes no somos abogados, somos periodistas, tenemos una chamba doblemente difícil, porque más allá de la información que manejamos en cuanto a la noticia, en cuanto a la data, tenemos que, de una u otra manera, contrastar aquellas respuestas que nos dan constitucionalistas, especialistas en materia legal en general, para tener una idea clara y salir a opinar, a hablar de manera responsable. Una cosa es lo que yo pueda opinar y otra cosa es lo que es válido legalmente, es válido constitucionalmente. Francis Allison, alcalde de Magdalena, va a estar también con nosotros, que tiene ideas con relación a lo que podría ser una buena estrategia en cuanto a la lucha contra la criminalidad. Él va a postular a la alcaldía de Lima, así que tenemos un programón que les recomiendo a ustedes desde ya no perdérselo y de paso poner like para que el algoritmo suba y de esta manera este espacio pueda ser compartido y llegue a mucha más gente. Dicho esto, quiero arrancar manifestando lo siguiente. Ustedes saben perfectamente cuál es mi postura con respecto al fujimorismo. A mí los fujimoristas me odian, no de ahora, sino de siempre. Yo no odio a nadie, sin embargo, pero sí creo que el gran cáncer político de este país se llama Fuerza Popular y que desgraciadamente en los últimos 15, 20 años ha hecho metástasis porque la señora lideresa de Fuerza Popular no deja de postular. Y como el antifujimorismo es más fuerte en nuestro país que el fujimorismo, siempre terminamos eligiendo al mal menor con tal de que la señora Keiko no ingrese a Palacio de Gobierno. Creo que estoy siendo absolutamente objetiva porque eso es lo que ha pasado en las 3 postulaciones al cargo de presidente de la República, en las que ha participado la hija del exdictador. Dicho esto, no me convierte en fujimorista, no dejo de ser una persona que defiende los derechos humanos y que condena el nivel de corrupción y a quien fue un asesino como Alberto Fujimori, el decir que se han cometido serios errores, gravísimos errores en la propuesta inicial para mandar a Keiko y compañía, a todos los demás implicados, 40, a la cárcel por, en una primera instancia, el presunto delito de financiamiento ilícito y luego, cuando el Tribunal Constitucional le jala la cabeza, le jala las orejas, perdón, a el fiscal José Domingo Pérez para que recule, presenten una nueva acusación, en este caso por lavado de activos. A ver, quiero ponerles solamente un ejemplo. Si yo hoy día robo, ok, pero robar no es un delito, mañana, más adelante, Chester, que está acompañándome aquí en los estudios, me puede denunciar de aquí a 3 años, ¿ok? Cuando el robo, el hurto agravado, ya sea un delito, ¿ok? Ya haya sido tipificado, ya está en el Código Penal. Y efectivamente yo robé. Nadie dice lo contrario. Robé. Me llevé el celular, me llevé las llaves del carro, me llevé la maleta y hasta los calzoncillos de Chester. ¿Ok? Pero cuando lo hice, no era delito. Entonces nadie quiere decir o nadie pretende hacerle creer al resto que yo soy una persona de bien, con valores, con ciertos cimientos morales. No. Pero si no era delito cuando yo robé, la ley, al no ser retroactiva, no me pueden a mí iniciar un proceso por algo que cuando yo lo hice, no era que no fuese malo, sino que no estaba regulado legalmente. ¿Me explico? Creo que hasta allí la figura está clara. Entonces, ¿cómo se inicia un proceso?
cómo se presenta un expediente con una afirmación por parte del Ministerio Público de la Fiscalía, que es quien pide cárcel para los implicados, argumentando que lo que están diciendo tiene asidero, que hay elementos, y elementos habían, recibió Fuerza Popular plata de Dionisio Romero por debajo de la mesa, de Odebrecht. Fue un asco, inmoral, asqueroso, nauseabundo, como pasó con otros partidos políticos, porque en este país todos han agarrado su manito, la han abierto y han dicho, dame lo que tengas, yo esto de aquí no lo reporto, y la plata, ¿dónde habrá ido a parar? Porque a la campaña un porcentaje sí, pero muchos se han beneficiado y se han llenado los bolsillos con ese dinero que era presuntamente para la campaña política, porque no había un orden, porque no había una fiscalización, porque no era delito el financiamiento ilícito en campañas políticas. Ahora, por suerte, sí. Los que lo hagan a partir de ahora están fregados, porque esos sí se pueden ir presos hasta 8 años, pero antes no. Entonces lo que hace el equipo Lavallato es, ok, vamos con lavado de activos, pero para tú poder demostrar que efectivamente hubo una lavandería, tienes que tener los elementos probatorios que determinen que esa plata tiene origen ilícito. Y en ese entonces no se sabía que ese dinero era sucio, era negro. He ahí el kit del asunto. Creo que sin ser abogada estoy tratando de explicárselos de la manera más sencilla, porque conozco el caso desde hace muchos años y porque me he tomado el trabajo de hablar con un montón de abogados, entre ellos mi colega y compañera aquí en La República, Rosa María Palacios, quien casualmente hoy día entrevistó al abogado de Ollantumala, porque no solamente se trata de Keiko Fujimori y lo que está ella ahora utilizando como estrategia para victimizarse, para decir que ha sido una persona golpeada por el Estado peruano que la detesta, y esto la va a ayudar en la campaña donde obviamente va a postular, porque nos ha vuelto a salir con el cuentazo de que estoy evaluando, voy a preguntarle a mis hijas si realmente es lo que conviene o no conviene. Por supuesto que va a postular, y ahora, ¿no?, con este trofeo que le ha dado el Tribunal Constitucional, de limpiarla de polvo y paja. Eres inocente, te han hecho daño durante una década, olvídate, estás en todo tu derecho de demandar al Estado peruano por el perjuicio que esto ha generado en ti, en tu familia, en los demás implicados. Pero esto recae también en Ollantumala, porque si uno revisa el caso Ollantumala y el caso Keiko Fujimori es casi igual. Y entiendo que también podría suceder lo mismo con Susana Villarán. El fiscal José Domingo Pérez tenía una audiencia programada y ha dicho, no, la pasamos para el lunes de la siguiente semana porque entendemos que quiere leer a plenitud, hacer un estudio analítico, ¿no?, del documento en el cual el Tribunal Constitucional limpia, archiva el caso Cócteles para no cometer errores y para tener la seguridad de que el juicio oral que se le sigue a Susana Villarán, la exalcaldesa de Lima, no va a correr la misma suerte que lo que ha pasado con Keiko y con lo que presuntamente o eventualmente podría pasar con Ollantumala, porque el abogado de Ollantumala ha dicho, nosotros vamos a presentar también nuestros argumentos, vamos a apelar para que Ollantumala salga de la cárcel. La diferencia es que Ollanta nunca reconoció haber recibido dinero ni de Odebrecht ni estas famosas maletas de las que se habló de Venezuela. Susana Villarán sí dijo, yo recibí de Odebrecht y de OAS. Keiko Fujimori también. No le quedó otra. Si hasta Dionisio Romero salió a decir que había ido a un medio de comunicación a bajar billete así a la mala, en sobrecito, ¿no? Como que estamos almorzando y te paso 100, 200, 300 lucas. Un asco ha sido todo. Y eso es algo innegable. Si lo analizamos desde el punto de vista moral, ético, aquí nadie se salva. Nadie se salva. Todo el mundo vio plata y automáticamente se les abrieron los ojos cual dibujo Ponja, ¿ah?, y aparecieron los símbolos de dólar. Y no les importaba de dónde venía la plata, si era limpia, si el empresario tenía algún interés, ¿no?, que vaya más allá de apostar por una candidatura, por una propuesta de un país mejor. No, todo el mundo buscaba la forma de
alentar una candidatura para luego beneficiarse, para hacer lobby, como suele suceder desgraciadamente. Pero regresemos a lo legal. ¿Qué va a pasar ahora? Porque ha salido Miki Torres, a pesar de que Keiko Fujimori, como siempre, jugando a la buenita, que nadie le cree, ha dicho, yo no voy a tomar represalias, la verdad, yo soy una persona que no tiene odio. Ay, ¿quién le va a creer, por favor? A la madre la odiaba, decía que estaba loca, al padre lo quería un día preso y al otro día en libertad, dependiendo de la situación, la coyuntura y lo que le convenía políticamente. Y ahora viene a decir que ella no tiene odios, que no siente maldad, que no alberga en su corazón ningún tipo de necesidad de realmente devolverle con la misma moneda a aquella persona que le jugó y le pagó mal. Ay, por favor. Eso me da bronca a mí. Porque yo no creo en Keiko Fujimori, pues. Y porque me parece que se enriqueció y recibió plata de una manera en la que todos sabemos que no fue transparente y limpia. Pero ¿qué hacemos si lo legal le gana a lo ético y a lo moral? Eso es lo que quiero que me entiendan. José Domingo Pérez debe estar preocupado porque se le pueden caer todos los casos. Y mientras Keiko Fujimori dice que ella no va a responder, no se va a vengar, no va a presentar ningún recurso en contra de los miembros del equipo Lava Jato, en contra del Estado peruano, Miki Torres ha salido en otro medio de comunicación a decir córtenle la cabeza, que salgan todos estos fiscales, hay que castigarlos, la plata que han hecho perder, el tiempo, las cárceles preventivas. Bueno, vamos a ver qué sucede a partir de ahora. Vamos a ver qué sucede a partir de ahora. A la mayoría no nos gusta esta decisión del Tribunal Constitucional. Y no voy a ser hipócrita, a mí tampoco. A mí tampoco me gusta, porque creo que bastante daño Fuerza Popular le ha hecho al país, como otros partidos políticos, y que deberían de pagar por ello, porque sí recibieron esa plata. Y eso no estuvo bien. Pero en ese entonces, y vuelvo al caso y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, porque ahora mismo me imagino a varios haters diciendo, Juliana se convirtió en fujimorista. ¿Ah? Ya no soy filosenderista, comunista, ¿ah? ¿Qué? La periodista chotana en su momento. No, no, no. Estoy hablando de términos puntualmente legales y jurídicos. Está con nosotros el fiscal José Domingo Pérez, quien ha tenido la amabilidad de aceptar una entrevista con nosotros a pocas horas de conocer esta resolución, este veredicto del Tribunal Constitucional y ahora mismo evaluando cuáles van a ser las próximas estrategias con respecto a los casos que todavía siguen su curso y también ver cómo van a responder a lo que ya advirtió que va a hacer el propio abogado del expresidente Ollanta Humala, quien además ya ha sido condenado y por un tema, repito, muy similar, casi exacto al de Keiko Fujimori. Lo invito a pasar al fiscal José Domingo Pérez. Gracias por venir. ¿Cómo le va, fiscal? Gracias. Doctor. Muy buenos días. A ver, se perdió el caso. El Tribunal Constitucional ayer dijo esto queda sin efecto. La investigación. Bueno, era una decisión predecible. Creo que se había anunciado anteriormente de que la composición del Tribunal Constitucional, que es política porque ha sido elegida por el Congreso de la República con los votos del partido de la señora Fujimori, tuvo una actuación que dejaba insatisfecha a la Fiscalía en la audiencia que se llevó a cabo ante el Tribunal Constitucional y que de manera inédita convocaron a un fiscal, que es mi caso, para defender la investigación, algo que nunca se había visto en la historia del Tribunal Constitucional. Pero lo que sí llama la atención es que de la lectura de esta sentencia no hay fundamentos jurídicos, sino los fundamentos son políticos. Y si usted me permite, dos de ellos. Por ejemplo, el magistrado Gutiérrez Tixe señala que tiene que haber una reforma del sistema de justicia, es decir, el caso Cocteles motiva para que un magistrado del Tribunal Constitucional demande que se reforme el Ministerio Público y el Poder Judicial como los sectores políticos lo vienen solicitando o anunciando hace meses. Y por último, la sentencia del Tribunal Constitucional indica de que acá se ha configurado una suerte de lawfare y el lawfare no es un argumento jurídico, es un argumento político que utiliza la política para atacar las investigaciones penales que se siguen precisamente contra dirigentes
exponentes políticos que han cometido delitos. Es innegable que el caso Cócteles, como otros más, al final, en realidad, siguieron una ruta mucho más política que legal, jurídica, desgraciadamente. Pero hablando del tema que tiene que ver con los delitos que usted le imputa a Keiko Fujimori y compañía, que creo que ese es el trasfondo y en lo que nos tenemos que concentrar, porque el otro ya lo sabemos. Y sabemos que el Tribunal Constitucional es bastante naranja y que ha tomado muchas decisiones en los últimos tiempos con relación a aquellos favorecimientos, ¿no?, que se les dio a parte del grupo que forma parte de este pacto de la derecha más conservadora, que es la que dirige al país. Hasta allí, en realidad, no vamos a entrar en discusión. Pero usted plantea esta acusación contra Keiko Fujimori y han transcurrido 10 años, doctor Domingo Pérez, por financiamiento ilícito. Cuando estos hechos se dieron, se empezaron a recibir plata para las campañas, eso no era un delito. Entonces, lo que le dice el Tribunal Constitucional hace no mucho es, a ver, señor Domingo Pérez, esto no va a proceder, ¿ok? Porque no era delito, inmoral, antiético, cochino, nauseabundo, lo que usted quiera, pero no era delito. Y usted dice, ok, vamos a denunciar por lavado de activos. Pero para que se configure la figura del lavado de activos, tienes que demostrar que esa plata era sucia. Y si ese dinero, le pregunto, formaba parte de un financiamiento que en ese entonces no era ilegal, o era ilegal, pero no era delito, ¿cómo usted aterriza en una acusación y se le va a dar la razón? A ver, ese tema que tú planteas fue zanjado en la Corte Suprema. En la Corte Suprema, en la Casación 617-2021, que es el caso en el cual la Corte Suprema, jueces supremos de la calidad de César San Martín y el doctor Luján Túpez, que conforman la Sala Penal de la Corte Suprema, decretaron y resolvieron esta controversia. Es decir, recibir dinero de procedencia delictiva para financiar una campaña política en el año 2011 era delito. Por lo tanto, y acá permíteme discrepar respetuosamente contigo, sí, claro que no sí. comparto esa tesis y tampoco comparto la posición que ha adoptado la doctora Rosa María Palacios, a quien la había citado anteriormente, de la cual tengo un aprecio respecto a las posiciones jurídicas que ella da en su programa y obviamente algunas que no las comparto. Por ejemplo, el día de ayer, en su tuit, indica de que la Corte Suprema no resolvió este problema antes por cobardía. No, los jueces no actúan o resuelven por cobardía, los jueces actúan en base a derecho. Y los jueces supremos ya habían zanjado esta discusión. Lo que ha sucedido es que el Tribunal Constitucional, como bien señalas, asume una posición política y que los dos magistrados que están en oposición a los 5 magistrados que hacen la sentencia, Pacheco Cerda, presidente del Tribunal Constitucional, presidenta, y el magistrado Monteagudo, señalan de que le están sustrayendo la competencia de los jueces penales. Es decir, esta causa no debió resolverse en el Tribunal Constitucional. eso debió pasar efectivamente en la Corte Suprema, pero a mí lo que me llama la atención es que en el documento, que es la resolución, el veredicto del Tribunal Constitucional, con esa noticia que nos ha sorprendido a todos el día de ayer, no nombran el caso de la casación. No la mencionan ni No en está ninguna mencionado. línea. Porque, a ver, si ellos van a debatir lo que un juez penal resolvió, mínimamente se esperaba pues, que hubiera algún argumento que pudiera contrastar eso que los jueces, que son especializados, los jueces que ven los delitos, habían resuelto. Sin embargo, lo que han realizado es una suerte, permíteme, de información inexacta y hasta falsa. Brevemente te voy a indicar, si me lo permites, en el fundamento, por ejemplo, 90, señala de que la acusación fue devuelta 19 veces y esta información la adquieren por conocimiento público. Te pregunto, tú como periodista sabes que necesitas tener una fuente contrastable de esa información. De la misma manera un magistrado, un juez en cualquier instancia y sobre todo en el Tribunal Constitucional. ¿De dónde me obtiene esa información? ¿De Willax, de Expreso? ¿De dónde? ¿Por qué no pidieron ir al expediente? ¿Por qué no requirieron el expediente judicial? Es lo que le demanda la magistrada Pacheco Cerga. ¿Cómo mis colegas no han podido acceder Al documento, al el expediente expediente. judicial? Eso es cierto y muchas de las cosas que usted está mencionando son absolutamente comprobables y corroborables, como el hecho de que no mencionan el tema de la casación, que es un precedente de la Corte Suprema. De acuerdo. Y que esto se tuvo que resolver en la Corte Suprema antes de llegar al Tribunal Constitucional. Pero ya es la última instancia, digamos, en la escalera jurídica de nuestro país, el TC. ¿Qué va a pasar ahora con ustedes?
Porque esto obviamente deja sentado un hito, ¿no? Un antes y un después. El abogado Ollantumala está en todo su derecho de decir, bueno, han limpiado a Keiko Fujimori por el caso Cócteles y a 40 implicados, entonces ¿por qué mi representado, mi cliente, no va a salir de la cárcel cuando fue condenado por un caso exactamente igual, por el que limpian a la señora Keiko? Y a él también, obviamente, le tienen que abrir las puertas de Diroes. Porque hay una lógica en lo que plantea el señor Ollantumala a través de su abogado. Por supuesto que hay una lógica. Es una moneda que tiene dos caras. La primera es el señor Ollantumala, que recibe $3 millones de la empresa Odebrecht y está hoy condenado en primera instancia. Y el otro lado de la moneda, la señora Fujimori, que también recibió $1 millón de la empresa Pero Odebrecht. en épocas, en años donde el financiamiento ilícito no era un delito, pues. Nuevamente, la Corte Suprema resolvió en el caso del señor Ollantumala. Los jueces aplican derecho. Y él tiene por eso, derecho también de apelar. Seamos justos. obviamente, pero nuevamente, el foro, el espacio natural, el espacio legal era la justicia penal ordinaria en donde se le ha condenado al señor Ollantumala y la legítima expectativa del Ministerio Público es que también se condenara a la señora Fujimori. ¿No tiene temor de perder este caso que ya supuestamente es un asunto oleado y sacramentado? Efectivamente estamos hablando de una condena en primera instancia por la que obviamente va a luchar, a apelar Ollantumala para poder salir de prisión, pero ¿se le podría caer el otro caso que ahora mismo está en juicio oral, que es el de Susana Villarán? Es decir, es como una especie de efecto dominó, que a raíz de esto que ha pasado ahora con el Tribunal Constitucional, todo lo demás que tiene que ver con personajes políticos, expresidentes, candidatos, una exalcaldesa, que finalmente están inmersos en asuntos muy parecidos, haber recibido dinero sucio de empresas corruptas, apelen a ese veredicto. Keiko se queda limpia, a mí límpienme también. Yo lo haría. Es una posición legítima. Es que es legítimo. Pero lamentablemente usted el día de ayer puede escuchar al magistrado Ochoa, ponente en esta sentencia, señalar que son situaciones distintas, es decir, adelantando opinión respecto a quienes pueden demandar que se le aplique los efectos de estas sentencias del Tribunal Constitucional. Ojo, no defiendo la posición del señor Ollantumala, no defiendo la posición de la señora Susana Villarán, pero a mí me queda claro que va a ser un tema de debate y que va a tener que ser resueltos por los jueces penales si esta sentencia les alcanza a ellos. A mí me queda claro que en el caso de la señora Fujimori, el juez penal, el juez de la investigación preparatoria, va a llevar a cabo una audiencia en donde va a tener que determinar si esta sentencia es aplicable. Obviamente, desde la Fiscalía argumentaremos que los fundamentos son políticos, no son fundamentos jurídico-técnicos, pero ya le pusieron una camisa de fuerza al juez. El juez, lamentablemente, no tiene capacidad de maniobra porque acá están señalando que el recibir dinero de procedencia delictiva para la campaña del año 2011 no es delito de lavado de activos. Con lo cual, bueno, esperemos pues que el juez pueda tener otro criterio y más bien se vincule esta casación 617-2021 del caso Ollantumala, que como bien reconoces, no ha sido materia de análisis o refutación por esta sentencia. A ver, pero aquí hay un tema. Usted no da entonces por perdido el caso Cócteles, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya lo disolvió. Dijo, aquí ya no hay nada más que hacer, se ha tomado esta decisión y después del TC ya no viene nada más. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Son 10 años perdidos. ¿Cuánta plata, cuánta energía, cuánto tiempo, cuánto proceso, el juicio oral? Esto nos ha costado a todos los peruanos. Ese es el argumento que viene colocando en la opinión pública el abogado Carlos Caro Coria, que ha sido abogado de la señora Fujimori porque presentó un informe al inicio del proceso. Sí, pero no va a creer usted que yo me estoy agarrando de ese discurso o que me he vuelto fujimorista, pues ya. Bueno, pero lo habías anunciado al inicio, antes de que ingrese, que hay algunos aspectos que probablemente tu público pueda apreciar, pero si tú me permites, en todo caso. Sí, por supuesto. A ver, la verdad no tiene precio. Y creo de que el Ministerio Público ha demostrado la verdad con pruebas de que acá ha habido dinero sucio que ha ingresado a las campañas políticas. Tanto así que, mira, toda esta normatividad que se ha dado, casualmente cuando ya estábamos ingresando al juzgamiento del caso de la señora Fujimori, eximieron de responsabilidad penal a los partidos políticos. En el Perú es el único país en donde una persona jurídica que es un partido político es diferente, tiene diferente trato en relación a otras personas jurídicas. Le doy toda la razón, pero ¿qué hacemos si todos estos hechos sucedieron cuando no existía el financiamiento ilícito dentro del Código Penal
como un delito tipificado. ¿Qué hacemos? O sea, ya no es culpa suya, no es culpa mía, pero sí una mala estrategia de pronto del equipo Lavallato. Es decir, usted asume mea culpa y dice, pucha, sí, creo que la fregué. De repente pude ir por otro camino, no el de lavado de activos, sino el de enriquecimiento ilícito. Y hubiese podido pedir no una pena tan alta como la que estaba solicitando para Keiko Fujimori y su gente, pero sí una menor para que se le castigue por toda esta cochinada que evidentemente ha existido y es innegable, y que me da muchísima pena decir que en ese entonces no era delito, porque que lo recibieron, que se llenaron los bolsillos de plata sucia, lo hicieron, que sabían perfectamente que esa plata tenía que ser reportada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales porque estaban en campaña, también, pero no era delito. ¿Y ahora qué hacemos? Pues las leyes no las hace usted ni las hago yo. Totalmente reprochable, eso coincidimos. Pero ¿quiénes hacen esa afirmación? Antes de esta sentencia del Tribunal Constitucional con 5 magistrados, eran los abogados que defendían a la señora Fujimori. Ningún juez amparó esa tesis. Tanto es así que, mira, el voto de la magistrada Pacheco Cerga, presidente del Tribunal Constitucional, que discrepa con sus colegas que dictan esta sentencia, en el fundamento 66 recoge lo siguiente. Dice, el Tribunal Constitucional en el año 2019 ya determinó que la calificación legal de delito de lavado de activos para el caso de la señora Fujimori es correcta. Es decir, es correcta la calificación hecha por la Fiscalía. Año 2019. Ahora resulta que se compone un nuevo Tribunal Constitucional y solamente la magistrada Pacheco Cerga y el magistrado Monteagudo que tienen en cuenta este antecedente del Tribunal Constitucional. Los demás señores magistrados que hacen la sentencia con sus votos en mayoría ni siquiera toman en consideración esta casación, que tú la reconoces, esta sentencia del Tribunal Constitucional. Lo demás, permíteme, y lo digo con todo respeto, son apreciaciones que hacen abogados o personas que tienen distinta posición. De acuerdo, y es entendible que cada persona pueda tener una lectura diferente con respecto a una misma coyuntura, pero lo que, digamos, es indiscutible es lo que manda la ley, lo que manda el Código Penal, lo que manda, obviamente, la Constitución política. Y repito, el financiamiento ilícito no era un delito. Yo puse un ejemplo. A ver, digamos que usted ha traído su celular, ¿ok? Y yo lo cojo y me lo quedo. Y usted cuando llega a su despacho dice, oye, yo llegué al programa de Juliana con mi celular, pero robar un celular no es un delito. Entonces, usted va a decir, me robó. Y claro que le robé. Me agarré su celular, lo metí en mi cartera y me lo llevé a mi casa. Pero ¿qué hacemos si no es delito? De acá a 3 o 4 años se determina que efectivamente el robo de un celular en una entrevista es un delito y usted va a decir, la voy a denunciar porque ella me lo hizo en el año 2025 cuando fui a una entrevista en octubre. Pero la ley no es retroactiva, pues. Nuevamente, la repetición de un argumento no va a establecer finalmente lo que ya la Corte Suprema ha determinado en la casación en el caso Ollanta Humala, la condena del señor Ollanta Humala. Tanto es así que, nuevamente, te traigo a colación lo que estableció el Tribunal Constitucional en el año 2019. Sí es delito de lavado de activos. ¿Podemos discrepar con este fallo? ¡Claro que sí! Aún tenemos ese derecho constitucional como parte, incluso en este proceso, para cuestionar y criticar esos fundamentos que son políticos. Fundamentos que, digamos, para resumir, han sido argumentados por la mayoría del Tribunal Constitucional de tal manera. Se violó el principio de legalidad penal, que no la pueden juzgar por un delito que no existía cuando esto evidentemente no está en el Código Penal, no se acreditó el origen ilícito del dinero, es lo que dice la sentencia, por lo tanto no hay dolo. Con respecto a organización criminal, un partido político no puede ser conceptualizado como una banda delictiva. Entonces yo pregunto, ya no hay dónde apelar. O sea, ¿usted ya asumió que este es un caso perdido? A ver, la demandante, la señora Fujimori, nunca demandó el cuestionamiento de organización criminal. Para mí es un argumento sorpresivo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo fui a la audiencia y yo fui a debatir el tema del lavado de activos, lo que en este momento hemos estado polemizando. Pero en ningún momento el Tribunal Constitucional me dijo que iba a estar en consideración también el delito de organización criminal. Entonces, yo pregunto, ¿cómo es que esta decisión puede ser legítima, más allá de que sea una decisión legal y se deba cumplir? Porque la legitimidad depende de la confianza que genera este fallo. Y realmente lo que tú puedes evidenciar, y eso estamos de acuerdo, es que acá hay una desconfianza.
en relación a quienes integran el Tribunal Constitucional y quienes, sobre todo, han dictado este fallo. Ya, ¿y qué va a pasar ahora entonces con el caso Susana Villarán? A ver. Porque usted ha pedido que se reprograme la audiencia, porque tenía que leer obviamente todo el documento. A ver, el día de ayer estaba en pleno desarrollo del juicio oral de la señora Susana Villarán, y tú recordarás que hace más de una semana la presidenta del Tribunal Constitucional anunció públicamente que ya tenía la sentencia y los votos firmados y que iban a notificar la semana siguiente, es decir, la semana que pasó. ¿Y qué pasó en nuestro país la semana que pasó? ¿Qué pasó el día 15? ¿Qué desgracia ha ocurrido en nuestra nación? ¿Y qué pasó con el fallo del Tribunal Constitucional que supuestamente se iba a dar a conocer en esos días? Absolutamente nada. ¿Cuándo se notifica? El primer día hábil de la siguiente semana en horas de la mañana para marcar una agenda de discusión precisamente en los medios de comunicación. Es decir, a mí me genera desconfianza la oportunidad en que se ha dado a conocer este fallo. Queda claro que sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es de que yo le he solicitado a los jueces que están juzgando a la señora Villarán, necesitamos analizar esta sentencia y ver los alcances. Y los jueces han coincidido conmigo y han dicho, bueno, el lunes vamos a ver los alcances porque tenemos que revisar esta decisión. ¿Tiene temor de que se le caiga todo? Mire, yo no tengo temor porque ahí están las evidencias y están las pruebas. Lo que yo tengo temor es que la señora Fujimori el día de ayer en una conferencia de prensa ya anunció una persecución contra mí y seguramente contra los demás fiscales. Tengo temor porque el presidente del Congreso de la República, al puro estilo del chavismo, señala y requiere que la Fiscalía nos saque de la institución. Sí. El presidente de la Comisión Muñante, que indica que se nos tiene que sacar de la institución. Es decir, ya el cuerpo político pisotea a la Fiscalía y ya le está dando órdenes de lo que se tiene que realizar. Bueno, Fernando Rospigliosi lo que ha pedido es que los castiguen, ¿no?, a usted y al resto de fiscales involucrados en el caso de Lavajato, que sean despedidos y sancionados por perjuicio causado de Estado. Y Miki Torres, ¿no?, que es una de las personas más cercanas a Keiko Fujimori, medio vocero también de Fuerza Popular, ha dicho de que usted debería pedir disculpas. Siente que hay que reconocer, no sé si pedir perdón, pero reconocer fallas, reconocer errores en el transcurso de estos 10 años de proceso que ha llevado el caso Cócteles? A ver, otro de los planteamientos fue el plazo razonable, que no lo demandó la defensa. Incluso si tú lees el fundamento del Tribunal Constitucional, dice, no lo planteó la demanda, pero nosotros vamos a asumir que se ha afectado el plazo razonable. La pregunta es, ¿bajo qué criterio de comparación emplean para decir que el plazo no es el razonable en la investigación y proceso de la señora Fujimori? Te pongo dos ejemplos, el caso de Alejandro Toledo y el caso del señor Ollantumala. El caso de Alejandro Toledo se conoce en el año 2013, se inicia la investigación y se condena el año pasado. Lo mismo ocurrió con el señor Ollantumala. Pero el caso de Toledo es diferente porque ahí, digamos, la pieza, ¿no?, que se convierte en una especie de epicentro para iniciar toda una investigación y poder cerrar un caso de manera impecable, no fue Barata, pues, que Barata ha venido diciendo lo que le ha dado la gana y cuando quiere colabora y cuando no quiere no colabora. Fue Joseph Maiman, que murió y obviamente ahora no está, y tampoco a la hora de la condena todavía vivía para poder suscribir lo que ya había mencionado, pero ya había declarado, ya se había convertido en un colaborador eficaz y dio todas las pautas para tener la ruta del dinero y para demostrar que Toledo se había levantado al país como le dio la gana y que se había enriquecido de manera ilícita. No podemos comparar. Si tú me permites, ese proceso se llevó a cabo en el equipo especial bajo la jefatura del doctor Rafael Vela y a mí me tocó conducir el proceso del juzgamiento en que se logra la condena del señor Alejandro Toledo. Lo que te quiero indicar es que ya tenemos la amenaza puesta por la señora Fujimori a través de la conferencia de prensa y todos sus actores políticos que han señalado que va a haber represalia en relación a la labor que hemos desarrollado. Entonces, bajo ese supuesto, digo yo, cualquier fiscal que se atreva a investigar a una clase de estas organizaciones, pues ya va a sentir la amenaza. Brevísimo. Un fiscal español señaló lo siguiente y le dijo a los fiscales tienen que tener en cuenta una regla del crimen organizado. ¿Cuál es? Que las organizaciones criminales tienen en cuenta como primer objetivo destruir al fiscal que las investiga. Y queda claro de que a partir de ahora, ya lo anunció la señora Fujimori, va a haber una suerte de represalia. Perfecto. Gracias por haber venido, José Domingo Pérez. Vamos a ver qué sucede con los otros casos. Usted obviamente está en todo su derecho de defenderse, ¿no? Ha venido trabajando en este tema tantísimos años y en otros más. Bueno,
hay que ser respetuosos, por supuesto, de lo que manda la ley y cuídese, obviamente, porque esta gente es peligrosa y esta gente amenaza. Eso sí le digo, cuídese porque los fujimoristas saben perfectamente cómo ponerte contra la pared y cómo cortar cabezas. Así que más allá de que yo pueda estar de acuerdo o no cómo ha llevado a cabo este caso, que ya conoce mi punto de vista. Creo que han habido muchos errores, pero igual, este es un espacio democrático donde usted será siempre bienvenido. Y dos pequeñitas. Al toque, La porque me señora está esperando Marta, Francis Allison, la alcalde señora Magdalena. Marta Moyano fue a la Fiscalía de la Nación en la jefatura de Patricia Benavides a solicitarle mi cabeza. El abogado de Fuerza Popular le pidió al jefe de la autoridad de control mi cabeza. No es nada nuevo lo que seguramente va a venir en relación a ellos. Sí, sí, sí. La mía también seguramente va a rodar en algún momento, si la señora gana, que no creo que gane, ¿no? Pero que va a postular de todas maneras y en momento de campaña va a generar, obviamente, presión, me va a mandar a asustar. Ya te conozco, Keiko, te las sé toditas a ti. Gracias a usted Muy por amable. haber venido, José Domingo Pérez, Gracias. fiscal del equipo Lavallato. Vamos con este pequeño paréntesis de República Sostenible para permitir que ingrese y saludar a Francis Allison, alcalde de Magdalena, que tiene ideas en realidad interesantes con respecto a lo que podría ser un buen plan de lucha contra la inseguridad, sobre todo porque Magdalena es su distrito, que además él ha gobernado 5 o 6 veces, es increíble la cantidad de tiempo que ha sido alcalde de Magdalena, ahora quiere ser alcalde de Lima, cuando llegue el momento de votar por representantes de comunas y gobiernos regionales, pero de repente podría ser hasta ministro del Interior. Al otro lo deberían de sacar. Estamos hablando de un chico muerto que no es terrorista, Rospigliosi, que te quede claro, ¿ah? Una cosa es ser truco y otra cosa es ser terruco. No, ayer de verdad yo veía el televisor y yo les voy a ser muy clara, ¿eh? Porque a mí no me gusta hacerme la buena gente, la pinky, la delicadita. Veía el momento en que repetía además, refiriéndose a un chico de 32 años muerto, que el papá fue militar, que combatió a Sendero Luminoso, llamándolo terrorista y quería escupir la pantalla. Sobre todo por la hipocresía de quien representa a una persona a la que le han hecho una lobotomía, no sé qué pasó, de ser un defensor de la democracia, de los derechos humanos, un gran analista, un opinólogo, hace algún tiempo, a ser el felpudo, ¿ah? Sin ningún tipo de vergüenza y sangre en la cara, de la dictadura y de la hija del ex dictador, que es igual de dictador, obviamente, porque no marca distancia de la ideología de su padre. ¡Ay! Para matarlo ayer. En fin, tranquila, Oxenford. Publicidad y regresamos. Han pasado 10 años desde que el mundo adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ampliando la lucha contra la pobreza, así como la mejora en salud y educación hacia una agenda más inclusiva, con metas claras, y la participación activa de gobiernos, empresas y ciudadanía. Sin embargo, solo el 18% de las metas están en camino de cumplirse, mientras que un 17% han retrocedido desde 2015. Más de 800 millones de personas continúan en pobreza extrema y en el Frente Ambiental, 2024, marcó el año más caluroso jamás registrado. Estamos más informados, pero no necesariamente mejor gobernados. En el Perú, ocupamos el puesto 65, entre 167 países que siguen esta agenda. Cerca del 40% de las metas muestran avances en educación e inclusión social, aunque la pobreza supera nuevamente el 30% y la infraestructura pública sigue rezagada. A 5 años del plazo final, los ODS demandan más que voluntad política, requieren datos actualizados, liderazgo claro, coordinación intersectorial y una ciudadanía que exija resultados. De todo, le dice la gente, ¿no? Estoy leyendo acá algunos comentarios y a mí eso me divierte, ¿no? Cómo te pueden cambiar de un lugar a otro con tanta facilidad. El mundo virtual es así, es algo que uno no puede controlar. Ahora dicen que soy fujimorista. A ver. Francis Allison es alcalde de Magdalena. Creo que en realidad ha sido representante de esta comuna en 4, en 5 oportunidades. 5. Hay que decir que efectivamente cuando se han hecho encuestas para preguntar a los vecinos de diferentes municipios si están contentos o no con la gestión de su alcalde, él siempre sale bien parado, Francis Allison. Y Magdalena, hay que decirlo, dentro del nivel de inseguridad en el que vivimos, sigue siendo uno de los distritos más seguros. Francis Allison está con nosotros aquí esta mañana en Arde Troya. ¿Cómo le va? Hola Juliana, gracias por la entrevista y la presentación. Magdalena del Mar es el distrito claramente más seguro de Lima, no hay sicariato. Los casos de denuncia de extorsión se han resuelto de manera inmediata
y somos el distrito con menos robos en tasa por cada 100.000 habitantes. Pero ¿no? también es uno de los más pequeños. Sí, por eso estoy Es hablando de más la fácil controlar un territorio, digamos, con menos gente que San Juan del Urigancho, por ejemplo, que es el distrito más grande del Perú. Sin embargo, hay distritos más chicos que Magdalena, como Lince, con serios problemas de seguridad ciudadana, ¿no? O como Breña, ¿no? Entonces, hemos puesto el corazón y el alma en esto y tenemos lo que llamamos el modelo Magdalena, Juliana, que comienza desde lo que se conoce en el mundo como control primario. ¿A qué me refiero? Trabajar con los niños y jóvenes para que tengan oportunidades. Por ejemplo, con mucho orgullo puedo contar hoy que el sábado pasado tuvimos un campeonato en La Videna, campeonato latinoamericano de Jiu-Jitsu, y que mis alumnos, los niños de la Academia Municipal de Jiu-Jitsu, han ganado 8 medallas de oro. Mis chiquititos, la mayoría de ellos chiquititos ya con medallas de oro en campeonatos latinoamericanos formados por nosotros. 2 semanas antes fue el examen de San Marcos, y nuestros jóvenes de la Academia Preuniversitaria Municipal gratuita, porque hay Academia Preuniversitaria gratuita, han ingresado varios de ellos, y uno de ellos segundo puesto en ingeniería de minas. Entonces, es parte de la seguridad ciudadana. Es que a eso voy, esa es la estrategia, digamos, apelar, que me parece correcto, ¿no? A la educación, al deporte, a una vida sana. Fortalecer el tejido social es fundamental. Exactamente, para evitar que estos chicos luego a partir de los 12, 13, incluso ahora se ve, terminen formando parte de bandas, de organizaciones criminales. Es parte de un todo. Somos, por ejemplo, la primera municipalidad de la historia de Perú que pagó recompensas. Tenemos 13 años pagando recompensas para obtener información que nos lleve a reconocimiento y captura de quien haya podido delinquir en Magdalena. Somos, te puedo contar, el distrito más iluminado del Perú. Ya hemos invertido más de 8 millones en luz LED. Los estudios en el mundo demuestran que cuando hay más iluminación, la incidencia delictiva baja. Somos, por ejemplo, la única municipalidad de Perú, Juliana, que se ha atrevido a hacer algo que los demás no se atreven, a tener lo que se llama resguardo personal, agentes privados con arma, con licencia de guardaespaldas, en los carros de serenazgo cuando no llegue policía armado. Como esa gente, los maleantes, andan en grupo con pistola de verdad, creo que no debemos seguir debatiendo el tema de armas no letales, que es para enfrentar a un borracho que viene con una piedra a golpearte. Pero al maleante que viene con pistola y en grupo, tenemos obviamente que estar preparados para ellos. Ellos están armados, dispuestos a matar. Somos el único serenazgo de Perú con arma de fuego. Por ejemplo, la única municipalidad de Perú que no permite venta de cosas robadas ni venta de chips en la calle. La única. Entonces no estamos esperando que venga la policía a hacerlo. Nosotros clausuramos de manera definitiva a que vende un teléfono robado, que es un teléfono usado, ¿no? Pero si todo esto está dando tan buenos resultados, ¿no? ¿Por qué no compartirlo con otros alcaldes? ¿Por qué decidir no solamente no asistir a esta reunión del presidente José Gerí con 35 alcaldes de Lima Metropolitana, sino tampoco firmar un acta donde supuestamente los puntos más importantes o los compromisos pasaban por unirse en un solo objetivo, que es luchar contra el crimen? ¿Por qué no? Porque la gente podría decir, sí, claro, todo lo que ha hecho por Magdalena, pero que ayude a los otros que saben menos, que tienen menos experiencia. Usted ha estado 5 veces en el sillón municipal de Magdalena. Está en imprenta de la San Martín de Porres, un libro llamado Crimen Organizado, Conocer al Enemigo para Vencerlo, hecho por mí, que va a ser una de las formas de compartir, digamos, lo que creo que se debe hacer. Pero, ojo, yo tengo un equipo de profesionales que me ha llevado al entendimiento de todo eso. No es que yo creo cosas, ¿no? ¿Por qué no ir? En primer lugar, porque en ese momento, Juliana, no había ministro de Interior. Nos convocó un presidente sin gabinete. Y nos convocó un presidente, seamos claros, que lo que estaba buscando con esa reunión, Juliana, no era hablar de seguridad ciudadana, sino buscar respaldo de los alcaldes. Yo consideraba que eso era prematuro, que en todo caso no era el momento. Y el acta que se firma con mis colegas lo deja claro. De 6 puntos, 5 son de apoyo al presidente Gerí, ¿no? Que lo respaldan, que lo reconocen, que tiene cargo obtenido constitucionalmente, nadie lo niega, que su cargo es legal, que reconocen su liderazgo en la lucha contra el crimen, y tenía solo unos días de presidente. Si hubiera estado ya el ministro del Interior, ¿hubiera asistido usted a esta reunión, no? Si hubiera sido el ministro, hubiera ido, pero yo no hubiera firmado esa acta.
porque como te digo, tiene muchos puntos políticos. ¿Y cree que este ministro, ¿no? Después de ver una marcha multitudinaria que se inició y que tuvo siempre la intención de ser pacífica y que si luego, digamos, terminó en actos de violencia, fue por culpa de la policía porque gasearon a la gente Yo y demás, creo- y hay un chico muerto, ¿debería seguir en su cargo? A ver, yo ¿Arriola debería de seguir siendo el jefe yo me máximo voy de la más policía? arriba, porque mira, Juliana, todo el mundo está hablando de ministro y de Óscar Arriola. Yo me voy a la cabeza. A ver, cuando cayó Alberto Fujimori, la presidenta del Congreso era una fujimorista, Marta Hildebrand, y esa señora dijo, doy un paso acostado. No, la obligaron a dar un paso Bueno, al costado bueno. porque era ya impresentable. Pero el Congreso, digamos, hizo su labor Y y pusieron puso a un caballero, Valentín a Paniagua, Valentín ¿no es Paniagua. cierto? Cuando cae Vizcarra, pasó lo mismo, se puso Sagasti. Le dio paz al país, al menos en ese periodo de transición. Pero esa vez no ha sido lo mismo. Esa vez han comido todos del mismo plato, luego la votó Dina Boluarte y se han quedado ellos con el plato. Es lo mismo. Es Lo que incor- tenemos ahora es el continuismo del gobierno de Dina Es lo Boluarte. mismo. Entonces, eso ha sido incorrecto, Ya. políticamente incorrecto, y aparte era obvio que si el peruano estaba harto de sus políticos ejecutivo, legislativo, era obvio que si no tenían ese mismo gesto, que iban a haber marchas, y era muy probable que alguien muera en las marchas, como lamentablemente sucede en el Perú. Por culpa de malos policías. Pero- o policías que simplemente recibieron, desgraciadamente, la orden de disparar, porque nadie es que saca un arma de fuego y se pone ahí, ¿no? Claro, a pero yo me disparar. voy a la cabeza. O sea, Por es esto, que ¿quién asume realmente la los responsabilidad política? partidos políticos son los responsables de haber mantenido la misma situación, ¿no? O sea, dejar a gerir de presidente sabiendo que esto iba a originar Ok. violencia en el país. Pero O es sea, que yo me voy estamos- hacia arriba. El responsable político es el presidente Sí. Gerí y los partidos que lo han sostenido en el lugar. Claro, hay algo que se le tiene que reconocer a usted, ¿no? Que teniendo tantos años en política y pudiendo uno discutir o no estar de acuerdo con algunas cosas que hace o deja de hacer, no es un hombre violento, no es alguien que va y te muerde el cuello para defender No, una hay idea. que- Sin embargo, usted formó parte de Alianza para el Progreso. Así es. Renunció y se pasó a las filas de Estoy Avanza de País. invitado. Bueno, de invitado, pero el Sí. candidato a la presidencia de la República por ese partido es alguien que casualmente su antítesis es absolutamente agresivo, Philip Butters. Si fuera por él, sale Yo- con AKMs a matar a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo. A ver, la política peruana es en un proceso acelerado de descomposición. Es vergonzoso lo que está pasando en el Perú. Agregar, Juliana, algo. ¿Cómo se expresan hoy las autoridades de los ciudadanos que piensan diferente? Los insultan. Autoridades importantes insultando periodistas porque critican su labor. Eso nunca se había visto antes en el Perú. No, en la El polit- dictadura sí, lo que pasa es que no había, digamos, tanta promoción de los insultos, de los ataques, todo era mucho más sombrío O te porque no insultaban existían por las medio- redes sociales. Y por medio de diario chichas y cosas. O pero te mandaban ahora a secuestrar, te cerraban el programa, hablaban con el presidente del directorio, cosas que siguen pasando, obviamente, ¿no? Y otras que son mucho Pero más ahora te evidentes. insultan ellos mismos y no Ah, le dan ni sí, vergüenza. y en la calle también, ¿no? Dicen que son políticos cuando la política se debe basar básicamente en el respeto y en la firme creencia de la igualdad de todos los seres humanos. Dicen que son cristianos y la Biblia dice que no contamina lo que entra por la boca del hombre, sino lo que sale de ella. Y es verdad, lo que sale de tu boca contamina. Entonces, vemos claramente que la política peruana ha sido tomada por gente inadecuada. Por ejemplo, yo siempre me he llevado bien con Fernando Rospigliosi, pero yo también digo, ¿cómo puede decirle terruco y que truco es lo mismo que terruco? Truco es un truco. Y lo repiten, no es que hubo un error en su Eso narrativa. no se puede hacer. No. O sea, nosotros somos obligados más que nadie a respetar a todos los seres humanos y más allá de la memoria de un muerto. Porque aunque se demuestre en una investigación que el policía se ofendió, que lo están atacando, de todas maneras, es una vida de un peruano que se ha perdido y es algo que no ha debido pasar. Bueno, ¿no? ¿y qué va a pasar ahora con usted? Porque entendemos que el objetivo próximo es postular al Así municipio es. de Lima. La va a tener difícil con Susel Paredes, ¿ah? Porque Susel Paredes ya advirtió que de todas maneras va a candidatear. Y yo le pregunto, ¿no le interesa el Senado, por ejemplo, el No, Congreso de la República? No. no. Es lo suyo, ¿no? A ver, yo soy abogado, tengo maestría y doctorado y con tesis original, no es bamba, pueden revisarla cuando quieran. Pero el tema Por cuál eso es. se fue de APP, porque no tenía tesis Bamba, doctorado Bamba, no lo aceptaban. Claro. Pero ¿cuál es el tema acá? Que en realidad mucha gente me dice que he debido postular al Senado. Para hacerlo debí renunciar como alcalde, que yo creo que es incorrecto.
Recordemos que cuando Alan García me pide que sea ministro, renuncio. Yo con la equivocada creencia, Juliana, que desde el ministerio iba a poder ser mejor para Magdalena incluso, en cuanto a obras y todo. Pero al final no se me dejó trabajar y le fallé a mi gente. Bueno, Forsyth renunció y quedó muy mal con la victoria. Es un grave error. Sí. Y bueno, López Aliaga acaba de dejar varada Lima y encima no hizo nada y nos deja con una deuda enorme, sin trenes, sin playas artificiales, sin drones y sin ser Lima una potencia un hombre mundial. y una mujer debe aprender de sus errores. Ese fue un error. Como digo, repito, pensé que desde el ministerio iba a ser más útil incluso para Magdalena y para todo el Perú que desde Magdalena, pero al final no te deja chambear, pues los celos del partido político, la vaina. Entonces, al final, yo volví a Magdalena, mis vecinos me dieron su voto nuevamente y yo prometí que nunca más iba a pasar algo parecido y la palabra se debe cumplir. Y si ahora le proponen asumir, sacan a Tiburcio y le dicen, señor Allison, venga usted a dirigir el Ministerio del Interior, que entiende de seguridad, para replicar lo que está pasando en Magdalena ya a un nivel macro, ¿lo haría? No, mi palabra ha sido dada hasta el 31 de diciembre del próximo año. Para ser candidato a Lima solamente los distritales pedimos 30 días, Juliana. Es un mes nomás de Es un mes licencia, como ¿no? unas Sí, vacaciones, sí. con lo cual eso no va contra la palabra. Ya, pero no dada. se vaya tanto de vacaciones porque ya va a aparecer a Acuña en el gobierno regional. Nunca estuvo. Bueno, yo salí de APP justamente por discrepancias ideológicas de cómo se conducía el país, o sea, ahí fue una y otra vez, pero yo no fue que en un día me fui, era, por favor, hay que hacer esto, ustedes están para allá, yo quiero para allá, y llega un momento que tú tienes que darte cuenta que si todos piensan diferente a ti, tú tienes que irte, pues Juliana, ¿no? Y piensa igual que Philip Butters, por ejemplo, que al final es una especie de ahora de Master Duster del partido, ¿no? Usted está como invitado, es cierto, ver, no es un afiliado militante, pero es bien violento, es agresivo, es una persona que quiere imponer, que no deja hablar. Yo, por ejemplo, ¿qué pienso? A ver, mira. Por ejemplo, ese tema de ir contra las marchas. Yo estoy a favor, absolutamente a favor, de que la gente proteste. Ya, pero no lo vemos en las marchas, no va. No los violentistas, obviamente, que han habido en todas las marchas de derecha, de izquierda y de centro. Sí, Pero sí, no sí, seguro. descalifiquemos a los que marchan, porque eso es incorrecto. O sea, aprendamos primero en el Perú a respetarnos. Además es un derecho constitucional salir a Aparte marchar, punto. es increíble. ¿Te guste o no? Juliana, parece increíble porque cuando los que hoy defienden a Gerí son los que han marchado antes contra Castillo y en ese momento era bueno marchar y ahora hay que ser terrorista para hacerlo. Entonces, primero comencemos respetando los pensamientos y de formas diversas. Antes eras caviar, ahora eres terruco, mañana Yo nos dirán también, otra cosa. ya como estoy en contra de que Gerí no renuncie, Sí. ya me convertí en caviar. Pero pues. escúcheme, bienvenido al grupo. Ser caviar es una maravilla, porque significa que tienes la capacidad de entender que ningún extremo es bueno, ni de la izquierda ni de la derecha, y poder criticar con una conciencia absolutamente aterrizada y limpia, ¿no? Este pacto asqueroso que hay, que se refleja Pero de la manera claro. más evidente en la mesa directiva, donde ves al hermano de Cerrón, donde ves a un Rospigliosi, donde ves a un Gerí, donde ves a un niño, o sea... No, aparte no entiendo mucho porque no se dan cuenta que las encuestas serias los tienen cada vez más abajo. O sea, ni siquiera se dan cuenta que están haciendo algo malo, que la gente rechaza, que es evidente, que nadie les cree que están ahí por la gobernabilidad. ¿No es cierto? Que Pero hay que llenar las billeteras hasta julio, pues. Yo no entiendo. La política, lo que pasa es que yo creo que el gran problema en la mayor parte de gente que tiene cargos políticos, Juliana, es que no saben qué es la política ni para qué es la política. Yo creo que sí saben. Y Pero como creen que- saben, se meten pero porque creen que saben es que la para política, ellos. por lo menos en el Perú, es un negocio redondo, no solamente por Pero- el sueldo. Es el lobby, te haces amigo del empresario transportista, buscas la manera de sacar adelante un proyecto de ley que lo beneficie a él y a otros más del gremio, y Y así ese es te otro- cae tu billetito, y le ese- recortas el sueldo a tu empleado. Juliana, y ese es otro tema por el cual no voy al Senado. Porque yo en el Senado, ¿solo qué hago? ¿Te das cuenta? Ayer es un paria, ¿no? Por ejemplo, ahora que de momento algunos me han escrito, pero si no es a Gerí, va a ser Susé Paredes. Sí. Y yo digo, pero puede ser Susé, puede ser Flor Pablo, puede ser, escúchenme, alguien como Carlos Anderson, hay un montón, Gente como más Quiabra, pensante, ¿no? habían varias posibilidades, ¿no? Pero estamos lamentablemente divididos y enfrentados, y eso es algo que debe terminar en la política peruana,
tenemos, creo yo, también serios problemas sociales. Creo que nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad altamente violenta y lo demostramos, por ejemplo, cuando manejamos, que no respetamos ninguna norma ni a ningún conciudadano. O sea, hay cosas que ya en el Perú debemos cambiar, que se reflejan además en la política claramente, ¿no? Antes de terminar, ¿en qué quedó la acusación, no, en su contra por supuestamente refaccionar, arreglarle la casa a Elizabeth Peralta, No, la famosa fiscal amiga de Chibolín? Es que ni siquiera se abrió investigación porque era mentira. Yo lo que expliqué, a ver, Elizabeth Peralta es una fiscal que estudió conmigo, por supuesto. Claro, la pero conozco. dicen que usted a cambio de arreglarle la casita, ella le archivó un expediente, una investigación por lavado de activos. ¿Sabes por qué la Fiscalía nunca abrió la investigación? Porque claro, eso se llama noticia criminis. Tú sabes muy bien como periodista que si un programa, ¿no?, periodístico dice pasó esto, automáticamente la Fiscalía abre investigación. Se llama noticia criminis. La Fiscalía abre investigación cuando se entera de la comisión de un delito, sea por periódico, la radio, denuncia de Cuando parte. existe la sospecha, ¿no? Porque Bueno, se tiene que abrir una investigación porque- preliminar para determinar si efectivamente hay elementos probatorios y realizar una acusación para que el Poder Judicial determine si se sentencia Y ya, o y condena Juliana, ¿por qué la o se Fiscalía archiva? ni siquiera abrió investigación? No, por eso le pregunto, ¿en qué va eso? Ni siquiera abrió investigación. ¿Pero es tu amiga? La conozco en la universidad, me llevo siempre muy bien con ella. Ya, pero ¿no? Pero eso que tiene que ¿alguna ver... vez le ha pedido algún favor? Como yo siempre digo, Juliana, si yo era amigo de Mario Vargas Llosa, no me convertí en premio Nobel, ¿no? Entonces, Ya, ok, pero o sea, yo no bueno, soy... más o menos uno sabe qué tipo de amigos tiene, ¿no? Yo tengo amigos de la universidad que ahora dicen que son periodistas y terminaron trabajando en Expreso. Los veo en la calle y ni los saludo, de vergüenza. Pero Juliana, jamás en mi vida he visto nada incorrecto en Elizabeth Peralta. Jamás. no. Y no solamente... ¿Y no te has dado cuenta que incluso cuando llega a la Corte Suprema el pedido de detención, vocales supremos, honestos, ¿no es cierto?, como San Martín, votaron en contra? Tuvieron que llamar, o sea, había toda una duda sobre su participación o si merecía la depresión. Yo no la voy a defender. Lo que yo sí puedo defender es que yo nunca vi nada incorrecto, pero agregar ¿Y de algo. Chibolín? Bueno, Andrés, ¿Es su amigo? Pues, con Andrés, pues, todos los... ¿Salía en algún momento, se ha ido de todos los- juerga, a tomar un todos trago, los- a comer? Todos los políticos hemos querido salir en el programa de Andrés Hurtado. No, pues, pero muchos periodistas hemos sido invitados al pero programa claro, de... ¿cómo no vas a salir en un programa que llega a un sector socioeconómico importante a quien quieres llegar? Ya, pero hay para otros llegar? que tenían ese programa prácticamente como segunda casa. No, yo López no, ¿eh? Aliaga, digamos... Yo no, ¿ah? Si se dan cuenta, el año de programa de Andrés salí una vez. Yo sí he almorzado con él más de una vez justamente para pedirle... Y salí en el programa, y yo qué hacía, pagaba el bloque social. O sea, yo, como tiene que ser, si yo salgo en un programa ayudando a la familia X en tal cosa, ¿no? Por ejemplo, salí el año de problema que tuvo él ayudando a una mujer bombera que se le había quemado la casa. Entonces, yo le regalé el módulo, obviamente yo lo pagué. Claro, ¿no? igual esas cosas creo yo, entiendo que en política suceden y mucho, ¿no? Pero Claro. cuando alguien tiene un espíritu altruista, ¿no? Un alma filantrópica, lo haces sin cámaras, ¿no? O sea, no sé, Sí. entiendo que los políticos necesitan mostrar ese Pero lado. te explico algo. Por ejemplo, estoy apoyando a los señores de Pamplona Alta. Ya, pero no lo diga, y porque no- decirlo y- ya es y hacerse no he tomado publicidad, ni una pues. foto, ni un Pero video, ya lo ni está nada, diciendo contando, ¿no? es igual. Yo sí quiero No. ayudar a alguien, Ya, hago mi pero, colecta, pues, mi rifa, pero a nadie pero te le doy digo. un ejemplo de cómo sí Ok. se ayuda y Bueno. ni una fotito. Postula Pero- Lima. Pero quiero agregar algo que es muy, muy, muy importante. La Fiscalía ni siquiera abrió investigación luego del reportaje de Willax, porque Elizabeth Peralta jamás me ha archivado un caso a mí. Pero en Es Willax lo falso. adoran a usted, ¿no? Pucha, no me quiere más bien. ¿no? Ahora ya no. No, pues... Porque presentaron el reportaje, pero usted ha sido caserito en su momento, ¿no? No, tengo entrevistas con Milagros Leiva, Ya. pero no... Qué divertido. No le Pe- envidio. Pero no, Juli, pero Juli. ojo, pero no... Sí, Janet. Pero no... Tenemos una pregunta de nuestros seguidores. Ah, A ver. encantado. Hemos elegido una y Cristina González Segarra pregunta, ¿qué piensa de la deuda que tiene la Municipalidad de Lima? ¿Cómo piensa gestionarla? Eso. Nos han dejado hasta acá en deudas. Y encima Bueno. viene la demanda de Rutas de Lima, que no se va a quedar tranquila luego de lo que hizo de manera absolutamente negligente es una Rafael López excelente Aliaga. pregunta, pero la respuesta clara, en realidad, es que el alcalde peruano, el 99% de alcaldes peruanos administran la miseria. Es decir, la mayoría de municipalidades tiene deudas gigantescas y el alcalde tiene que enfrentarse a eso como parte de los retos. Por ejemplo, de Lima, municipios millonarios, Surco, el más rico de todos, 450 millones, Miraflores, San Isidro, ahí ya va bajando, digamos, San Borja, en fin.
Pero de ahí, la mayoría de municipalidades de Lima incluso enfrentan graves problemas Ya, económicos. pero una cosa ¿no? es un grave problema económico por las deudas que puedan orgánicamente surgir y otra cosa es hacerte de esta mochila, ¿no? Como lo hizo Rafael López Aliaga. Estamos hablando de millones y Ahora. Rutas de Lima obviamente va a proceder legalmente por Sí. lo que le ha hecho la comuna limeña. Va a haber que sentarse, obviamente, con algunos acreedores para hacer algunos A ver planes, si atracan, ¿ah? algunos planes de pago. Evidentemente, como te digo, mira, cuando yo no estuve el periodo pasado en Magdalena, con el mismo presupuesto, Magdalena no tenía seguridad, estaba los jardines muertos, o sea, un desastre, ¿no? Grafitis en las paredes. Ahora llegué y de manera automática recompusimos con el mismo presupuesto. O sea, sabemos cómo hacer las cosas, sabemos chambear sin plata, sabemos gestionar. A mí me llama la atención, por ejemplo, que Lima es un municipio que normalmente no está ni en la ley de presupuesto, ni la ley que aprueba crédito suplementario, normas que te pueden permitir conseguir dinero. Desde ahí, con el poder político que tiene el alcalde de Lima, debe conseguir dinero para las obras, Bueno. para la ciudad donde está un tercio de los peruanos. De acuerdo, ¿no? Ni de más ni acuerdo. menos, ¿no? Bueno, se Entre- va a Lima, no le interesa el Congreso de la República, continúa mientras tanto como alcalde de... Juliana, ¿Y por qué votaría? Juliana, ¿qué haría yo con esa gente ahí? O sea, ¿qué garantía tengo que si llego al Senado voy a poder hacer que se aprueben las cosas buenas? Por ejemplo, te cuento una. Como municipalidad presentamos hace un año un proyecto de ley para que haya menos tráfico de armas. La Comisión de Defensa lo archivó de plano. Entonces acá también hay negociados, ¿no es cierto?, en favor de pues, empresas, esa es la típica. de los que venden armas. Esa es la típica. O sea, Pero, primero la billetera y después la vida a la gente. Entonces, mira, Chester, a cerrar, me dice, me estoy pasando de tiempo. Son 39 las organizaciones políticas que van a postular. Usted es un invitado a Avanza País y no quiero que peque de... Ay, no sé, la palabra no es patero, pero de, pucha, no, trata de quedar bien, ser diplomático, cuando le haga la siguiente pregunta. ¿Por quién votaría para presidente? yo Con creo- lo a que ver, hay. a ver, ¿Con lo Philip que hay- Butters? A ver, con Philip Butters sí se compromete, se lo he dicho, con la seguridad ciudadana. Ojo, Ya. sí creo que Philip Butters tiene temperamento, la personalidad, eso es innegable. Sí, Ya, ni crea, hay- porque hay va que- Puno y se esconde cuando salen los puneños valientes a recordarle las estupideces que les dijo Bueno, en los momentos pune- donde tanta a ver, gente ahí estaba te voy a decir sufriendo y una cosa. estaban matando A ver, personas. los puneños tenían la razón en estar molestos, ¿no es cierto? Obviamente. Por supuesto que sí, porque hay que aprender a respetar. Ya, pero Butters no va a cambiar, pues. Ya, Nadie cambia. pero si logramos que esa personalidad achorada de esquina, ¿no?, la enfoque en la lucha contra la criminalidad. ¿Que le va a hacer un trabajo psicoanalítico en 5 meses a Butters usted? ¿Ah? ¿Va a fugir de Freud, de Lacan y lo va a trepar en un diván? Pero creo que al menos tiene la firmeza para lo más importante y esperamos sí que, Ya, va a que votar se por él, va a votar por él. encamine, que se encamine en esto. Yo ¿no? creo que no va a votar por él, pero lo está diciendo porque es político. Me gana el tiempo, gracias por haber venido, Gracias, Francis Juliana, Allison. lo máximo, Y gracias a ustedes por gracias. vernos, por favor. Gracias. ¿Ah? Un pedidito, mi cariñito, ya no friegues. Además que he venido volando, tengo a mi hija ahí enferma, me la tengo que llevar a la clínica y encima he dormido chueca, por eso es que he estado todo el programa así, porque me duele el cuello horrible. Pero nada, lo importante es que ustedes puedan ponerle like a este video para que el algoritmo suba y también compartir, por supuesto, el contenido del programa del día de hoy, que creo que ha estado bastante nutrido, con los amigos y sobre todo con los enemigos. Yo feliz que vengan los haters, los troles, ya estoy acostumbrada. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana miércoles con más. ¡Chau!